Les saludo en el nombre del Señor. Saludo a nuestros pastores, a nuestros hermanos que hoy nos escuchan por medio de esta plataforma. Doy gracias a Dios porque me ha dado la vida, me ha dado la salud. También porque ha guardado de mi familia. Hoy me ha correspondido entregar la reflexión bíblica. Lo voy a hacer en el nombre del Señor. La palabra del Señor la vamos a encontrar en San Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al oír esto todos murmuraban, diciendo de que había entrado a gozar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, bendiga su palabra. La palabra del Señor hoy nos enseña a nosotros que debemos de estar atentos a los acontecimientos, a las realidades que pasan alrededor nuestro. Zaqueo sabía que Jesús pasaría por la ciudad de Jericó y no perdió su tiempo, solo quería verle. Siendo este hombre un trabajador, mis hermanos, del pueblo romano, él no recibía un sueldo, sino que con lo que cobraba a sus hermanos judíos, se había hecho un hombre muy adinerado. Y esto causaba, mis hermanos, en sus hermanos, gran insatisfacción. Podemos ver que por medio de su palabra, Dios entonces nos habla que este hombre tenía una gran necesidad inmensa en su corazón. Dice que procuraba ver a Jesús, pero a causa de la multitud no podía. En aquel lugar, mis hermanos, había mucha multitud, porque Jesús venía entonces de haber hecho un gran acontecimiento que había sucedido, mis hermanos, de tener entonces que haber resucitado a Lázaro de la muerte. Por lo tanto, este varón entonces estaba atento a todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y dice su palabra que se llamaba entonces Lázaro, y dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Este varón, mis hermanos, tenía esta condición. Él quizás sufría de un enanismo y no podía entonces ver a Jesús. Y dice que corriendo delante, dice, se subió a un árbol sicomoro, un árbol, mis hermanos, que había en aquel lugar entonces, que dice que era parecido a un árbol entonces que tenía muchas ramas, mis hermanos, donde él fácilmente podía subir. Y allí entonces él, mis hermanos, quiso entonces ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús, mis hermanos, llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba y le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuál fue la sorpresa para aquel hombre?
mis hermanos, que Jesús le vio a él. Él deseaba tanto verle, pero Jesús ya entonces estaba en su corazón este hombre, el tener, mis hermanos, que ir donde él. Y le dice, mis hermanos, con estas palabras, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirándole hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta cariñosa invitación que Jesús le hace, porque sabía que este hombre tenía una necesidad, sabía que este varón entonces deseaba verle, quería conocerle. Entonces dice que él descendió, mis hermanos, a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuál alegría sería para él, no es cierto? El tener que ver, mis hermanos, frente a Jesús. Y al ver, dice, todo esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque eso es lo que sucede siempre, ¿no es cierto? Cuando hay algún acontecimiento, algo sobrenatural, siempre hay murmuradores, siempre hay personas entonces que no les agrada. Pero Jesús, sabemos, mis hermanos, que dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, era necesario que Jesús llamara a este varón, que Jesús hiciera este milagro con él, para que pudiera entonces reconocer, mis hermanos, que él no hacía excepción de personas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mis hermanos, él reconocía que había fallado a sus hermanos los judíos. Él reconocía que había cobrado, mis hermanos, que se había hecho de sus bienes a causa entonces de lo que cobraba allí en aquel lugar. Mis hermanos, por lo tanto, él reconociendo esto, dice que lo devolvía cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mis hermanos, hoy ha venido la salvación a esta casa, dice la palabra del Señor, porque él reconocía que este hombre se había arrepentido de todo su corazón. Él, mis hermanos, quería entregar aún sus bienes que tenía a los pobres, porque había habido un cambio radical en su vida. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta sería, mis hermanos, en este día de hoy, la reflexión de su palabra, para que nosotros podamos entender entonces, mis hermanos, que Dios, mis hermanos, no hace excepción de personas, sino para Él todos somos hijos y todos tenemos derecho a una salvación. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor nos puede ayudar y nos puede bendecir por medio de su palabra. Esta sería la reflexión bíblica y que el Señor les bendiga.